entajadas. Así de siempre tenemos acá, para el estudio del genital de la hembra y de la mujer, dividamos en dos partes claves. La número 1 serán las gónadas y la número 2 será el resto del tracto genital con todos sus accesorios. Algo muy similar haremos después cuando estudiemos macho. Entonces, en el tema de esplainología, yo les decía que es importantísima la topografía visceral. Siempre deben saber mínimo a qué lado del plano medio estamos ubicados para estudiar vísceras. Y más si es en la región torácica y abdominal. ¿Sí? Ustedes notaron la cantidad de cambios que ocurren de lo que hay al lado derecho y de lo que hay al lado izquierdo. ¿No es cierto? Ahora acá, aparte de la topografía, hay que agregar otro punto importante a tener en cuenta. Y es el hecho de saber qué son órganos homólogos. Órganos homólogos es el equivalente de lo que hay en un sexo, debe haber un equivalente en el sexo opuesto, ¿no es cierto? Cumpliendo funciones similares, pero no las mismas. Esos son órganos homólogos. Así de que a partir de este momento que vamos a iniciar la explicación, cualquier estructura anatómica que veamos en este aparato debe tener órganos homólogos en el macho, ¿no es cierto? Empecemos pues. Vamos a hablar de los ovarios. Son las gónadas, es decir, el bloque A de lo que vamos a estudiar. Y después el bloque B será el tracto genital. Ovarios. Ya, nuestra cabeza está pensando, ¿cuál será su homólogo? Testículos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué dejamos aparte las gónadas femeninas y masculinas y no las agrupamos con las glándulas sexuales accesorias restantes? Glándulas sexuales accesorias restantes en la hembra y en la mujer pues son glándulas que se ubican en el útero, se llaman endometriales. Eso ahora lo voy a repetir. Glándulas vaginales, glándulas vestibulares, todo eso son glándulas, esto ahorita lo repito, no se preocupen. Vestibulares mayores y menores, y otra que siempre dejo para ver si alguien gana décimo, ¿no es cierto? Y me dice cuál será. Bueno, hagamos ya la apuesta. ¿Cuál será la glándula sexual accesoria adicional que falta? Y los que siempre me toca frenar a los que van muy actualizados. ¿Cuál otra glándula sexual accesoria tendrá la mujer y las hembras en el reino animal? ¿Tú no quieres reemplazarme en veterinario? Porque el doctor dice que no tiene la paciencia. ¿Ah? 2 décimas, 3 décimas, 5 décimas, vamos a ver, son las 7:30. 30 décimas durante un segundo. ¿Nadie? La glándula mamaria. Ay, Dios mío. Bueno, entonces todo eso son glándulas sexuales accesorias. Y en el macho, pues recuerden que se oye hablar de la próstata, se oye hablar de las glándulas seminales, bueno, esos son sexuales accesorios. Entonces vuelvo a tomar lo que estaba diciendo. ¿Por qué dejamos aparte las gónadas para estudiarlas si no las estudiamos de una vez con el bloque de glándulas sexuales accesorias? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, número 1, que es lo que vamos a iniciar, gónadas. Ellas quedan aparte de las demás glándulas del aparato genital porque son de secreción mixta. Tienen una secreción endocrina de tipo hormonal
y tienen una secreción exocrina que son los gametos. En la mujer y en las hembras son los óvulos, esos son los gametos femeninos, y en el macho sus gametos son los espermatozoides. O sea que la porción exocrina de las glándulas, de las gónadas, entonces pues es justamente permitir la reproducción de la especie. O sea, dejamos gónadas aparte porque son de secreción mixta. Mientras que las glándulas sexuales accesorias en hembras y machos, mujer y hombre, exclusivamente son exocrinas. Ahí encontramos ya el meollo del asunto. ¿Por qué no son lo mismo las gónadas y se involucran dentro del grupo de sexuales accesorias? Es cosas muy distintas. ¿Y por qué digo eso con tanto énfasis? Porque siempre en el examen pregunto, diga ejemplos de glándulas sexuales accesorias de la mujer y la hembra. ¿Y sabe qué me escriben de primera? Ovarios. Y yo, pero carajo, si les dije que los ovarios no son glándulas, no sé, que estudian con las glándulas sexuales accesorias porque son diferentes. Bueno, aviso las preguntas que aún siguen cayendo. Sigamos más bien. Estoy curioso. Entonces, ovarios. Homólogos los testículos. Si decimos entonces que son las gónadas de secreción mixta, vamos a ver qué estructuras forman a un ovario y cuáles son los lugares donde se producen las porciones endocrinas y exocrinas. Claro que eso lo profundizan más en histología. Veamos lo siguiente. Lo primero es diferenciar los ovarios de una hembra equina de especies no equinas. Vea que siempre que empiezo un tema les muestro que el caballo, exclusividad, tiene una anatomía con muchas particularidades distintas a las demás especies. Entonces, ven que los ovarios equinos tienden a ser redondos. Y aparte de eso, de ser redondos, son enormes. Así de que les cuento que en una yegua o en una hembra equina, cuando hablamos de equinos nos referimos a caballares, a mulares, a asinares y ponis. 4 tipos de equinos diferentes, pero todos cumplen con eso. Los ovarios son grandes y redondos. ¿Por qué digo grandes? Porque el ovario de una hembra equina en perfecto estado reproductivo, el tamaño es de una pelota de tenis. Imagínese usted el tamaño de esos ovarios. Así de que cuando palpamos vía rectal a una hembra equina, es facilísimo encontrar los ovarios mientras no esté preñada. Usted introduce su mano, más o menos hasta el tercio medio del antebrazo, coloca su palma. ¿Qué movimiento es este? Cuando dejo palma de mano hacia arriba o cuando dejo palma de mano hacia abajo. 2 décimas. Ahora sí pueden contestar los sabios del mundo. Era supinación. Supinación y pronación, ¿no es cierto? Entonces, siempre digo, supinación, subir la palma de la mano o planta del pie. Y pronación. ¿Sí? Y años atrás, en la época de los abuelitos, los maestros podían decirle a su estudiante desaplicado con una mano en pronación y le daba su reglazo, ¿cierto? Lástima, ya no se puede hacer eso. Entonces les decía, introduce usted la mano, vía rectal, la levanta, la da en supinación y encuentra los ovarios. Eso es facilísimo. ¿Sí? Entonces son grandes y redondos.
Aparte de eso, los ovarios de una hembra equina, aparte de ser grandes y redondos, fíjense que tienen una perforación profunda en forma de embudo. Son los únicos ovarios en las especies que estamos estudiando acá en Anatomía 1 y 2, los únicos que tienen fosas de ovulación. Fíjense que es una entrada profunda que inicia en la superficie del ovario y se va bien al fondo del ovario, casi que lo divide en dos. Se llama fosa de ovulación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué tiene eso y los demás no lo tienen? Bueno, en el equino es una garantía de que no se pierdan los óvulos, es decir, es una garantía adicional de que los óvulos salgan por un lugar exacto, preciso de la superficie ovárica, un solo sitio, en donde ya encontramos este órgano tubular que es la salpinge o trompa uterina o trompa de falopio. Así de que este órgano tubular que tiene la mujer, que tiene las hembras de cualquier especie, hablamos de especies superiores, obviamente un moco hembra no va a tener eso, ¿cierto? Tiene la salpinge, trompa uterina o trompa de falopio. Entonces, justo ahí, en la salida de la fosa de la ovulación, está el ingreso a esa salpinge o trompa uterina o trompa de falopio. Bueno, entonces es una garantía adicional para que no se pierdan óvulos que hayan sido fecundados. Bueno, sigamos viendo. Notamos entonces que los ovarios de otras especies, lo primero, son muy pequeños, son más pequeños si comparo con los de una hembra equina. Lo segundo es que no son redondos, son ovalados, parecen un huevo, son alargaditos. Lo tercero es que no poseen fosa de ovulación. Bueno, entonces vámonos a otra cosa. Así como en el corazón les decía yo, allá en la mesa de disección, si quieren saber cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo, presión en el corazón. Si se deja presionar, es el ventrículo derecho. Si no se deja, es el ventrículo izquierdo. Acá hagamos lo mismo. Vamos a colocar úteros de muchas especies. Que doctor, solo estamos viendo equino y perro, no me importa. Voy a poner de todo. Entonces, van a notar que los úteros, o recordar mejor, porque eso se ve en Anatomía 1, los úteros de una hembra bovina, los cuernos de útero, miren, son dos. Tienen la forma como de un ariete, o de cuernos de carnero, o de puño semicerrado. Van curvados. Esos son de vaca. Los ovarios son más pequeñitos que los de la yegua y notan que son alargaditos, ¿no es cierto? Así de que ya lo mismo. Si en corazón decíamos, es bichar, es el lado derecho, acá, entonces decimos ovarios grandes, redondos, eso es yegua. Ovarios pequeños, alargados y cuernos de útero entorchados, así de esa manera, eso es vaca. Ahora, en hembras politocales, a ver, monotoco o monotocal quiere decir que es una hembra, o como en el caso de la mujer, el producto del parto es una sola cría, ¿no es cierto? Un solo neonato, eso es un monotocal. Y politocal son hembras que van a producir varias crías en el parto, más de 2 crías, ya son politocales. Que las cabras producen muchas veces 2 crías, bueno, pero déjenlas como normalmente es, monotocas. Denme ejemplos de hembras politocas. Un perro. ¿Un perro? ¿Una perra? Hembra canina. ¿Cuál otra?
Bueno, pero ¿el ratón macho o el ratón hembra? La ratona, ¿no es cierto? Una leona. ¿Quién más? Una leona. Las leonas, bueno, sí, producen normalmente unas 2 a 3 crías. Una tigresa. Entonces, ¿cómo es que dice? Los porcinos o suinos hembras, ¿no es cierto? Bueno, todos ellos son politocales. Y vamos a notar entonces que, por ejemplo, en especies politocas, el aparato genital, pues obviamente debe estar modificado para producir todas esas crías. Así de que aquí tenemos la parte final del tracto genital urinario, pero en el caso de una hembra canina, los cuernos uterinos tienen la apariencia zigzagueante que estoy dibujando acá. Son largos y ondulados. Ondulado quiere decir eso. Otra cosa es flexura. La flexura es esto, es un doblez ya muy drástico, cambiando la dirección de una víscera. Estos son ondulados. Y siempre en los extremos de los cuernos de útero encontraremos los ovarios. Así es en una hembra canina y felina. ¿Sí? Felina cambia un poquitico, pero la diferencia no es mucha. Obviamente aquí vendrá abajo la vejiga. ¿Sí? En el caso de la hembra porcina, si recuerdan ustedes en anatomía 1, ahí sí hablamos de flexuras. Y así son los cuernos uterinos de una hembra porcina o suina. Ahí sí hablamos de flexuras. Pero entonces con esto estamos demostrando que son hembras politocales, ¿no es cierto? Porque tienen largos cuernos uterinos. Y los ovarios, pues son mucho más pequeños que los de una hembra equina, pero acá sí ganan estas especies no equinas. ¿En qué ganan? En que los ovarios nos van a mostrar una cantidad de pepitas, que son justamente los futuros óvulos. A esos futuros óvulos se les llama folículos ováricos. Así es que todo esto me está avisando que este tracto urinario y genital es de hembras politocas. ¿Qué significará una hembra unípara y una hembra multípara? Ahí ya se refiere a que, fíjense cómo han cambiado los términos. Antes decíamos unípara, es que ha tenido un solo parto, o que da una cría en el parto, digamos las dos cosas. No, ahorita sí separemos las cosas. Unípara es que ha dado un solo parto en su vida. Y multípara ya ha tenido más de un parto en su vida. Bueno. La mujer no presenta cuernos uterinos. Así de que en el caso de la mujer, vamos a notar que su útero tiene la forma como de un balón alargadito en forma de pera, ¿sí? Y no presenta cuernos uterinos, solo vienen las antenas, que siempre digo así porque eso parece la cabeza de un marciano, que son las alpinges o trompas uterinas, y aquí los ovarios. O sea, no hay cuernos uterinos, estas son las alpinges. Y vendrá por acá un cordón grueso, que son los ligamentos que van a sostener los ovarios, y eso sí lo tienen también en el reino animal, los ligamentos propios del ovario. Pero entonces no hay cuernos de útero en la mujer. Ahorita van a ver qué relevancia tiene eso si comparamos con el aparato genital en el ámbito animal.
Bueno, sigamos con nuestro estudio de las gónadas femeninas. Entonces, vamos a notar que los ovarios y los testículos tienen unas membranas de cubierta y otras que le dan forma y tamaño a la gónada. Y todas vienen derivadas, son derivaciones de peritoneo. Entonces, recuerden otra vez, seguimos repasando cosas, estamos ya terminando el semestre. En la caja torácica, la membrana serosa que tapiza la caja torácica y sus vísceras y las lubrica de esta situación topográfica, evita que se sobredilaten, las unen entre sí, lo mismo en abdomen. En tórax es la pleura y en abdomen es el peritoneo. Entonces, las membranas que vamos a ver acá vienen derivadas del peritoneo. Empecemos pues. El ovario entonces tiene una cubierta exterior que en las disecciones y en cirugía van a notar le da mucho brillo, y en la próxima clase les voy a traer unas maravillosas fotografías que he descargado de YouTube y de Pinterest para que se den cuenta de a qué me refiero. La primera capa de superficial a profundo en ovarios y testículos es la túnica vaginal visceral. La palabra vaginal alude a muchas cosas, en este caso no alude a la vagina, alude a que es una envoltura. Y algo que no olvidaré es que cuando estudiaba en diccionario médico, vaginal se refiere a esa envoltura, no se refiere a vagina, se refiere a envoltura. Entonces, túnica vaginal visceral envolviendo ovarios y envolviendo testículos. ¿Sí? Luego de esa túnica vaginal visceral, si me voy hacia profundo, bajo ella, en ovarios y testículos, vamos a encontrar una envoltura gruesa que, bueno, podemos resaltar un poquito, una envoltura gruesa bajo la túnica vaginal visceral, y la vamos a llamar túnica albugínea o túnica blanca. Tenemos así como un cortecito de esa túnica, túnica albugínea o túnica blanca. Está en ovarios y en testículos. ¿Sí? Ahora les pediré también que el día del examen, si se pregunta, que hablamos de túnica albugínea ovárica y túnica albugínea testicular. Tienen que decirlo así, porque también vamos a encontrar túnica albugínea en el aparato copulador del macho, en el pene. Hay otra túnica albugínea, así de que por eso es necesario siempre decir de cuál túnica estamos hablando. Bueno, sigamos hacia profundo. Llevamos dos capas, vaginal visceral y albugínea. La tercera capa que nos interesa para nuestra explicación es esta que dice como una escalerita, y es el epitelio germinativo. Germinativo significa generador de algo, ¿verdad? El epitelio germinativo, en el caso del ovario, es justamente el formador de futuros óvulos. De él se forman los folículos ováricos. ¿Qué son los folículos ováricos? Simplemente son óvulos inmaduros que están aún dentro del ovario, y los dibujamos acá con estas pecas, ¿cierto? Todo eso son folículos ováricos, futuros óvulos que van a salir del ovario para ser fecundados. Entonces, cuando vean ovarios de hembras polilocales, van a notar que parecen como moritas, tienen cantidad de pepitas, porque así logra ella primero usar los dos ovarios, y para reforzar la cosa, no solo usa los dos ovarios en el momento de reproducirse, sino que permite la salida de varios óvulos
para fecundar. En el caso de hembras monotocales y en la mujer, sí, se pueden presentar varios óvulos. Es lógico que se presenten, pero no todos van a quedar fecundados, solo quedará fecundado uno. Es lo tradicional en la monotoca. Ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿para qué produce tantos óvulos en el ovario que está ciclando si solo va a fecundarse uno? Bueno, es justamente la ley de la vida, ¿no es cierto? Para selección natural. Entonces, tantos óvulos allá dentro en la mujer o en las hembras monotocales, pues es la garantía de que se pueda elegir el mejor de todos para ser fecundado, ¿no es cierto? Los restantes que no fueron fecundados en la monotoca son reabsorbidos. Pero entonces es una garantía adicional para elegir al mejor. Bueno, sigamos, estamos ya profundamente en el parénquima o tejido glandular profundo del ovario. Parénquima quiere decir eso, tejido profundo de una glándula, ¿sí? Incluso hasta de un ganglio linfático. Eso es parénquima, estamos ya ahí. Entonces acá vemos un ovario que está ciclando. Un ovario estático es complicada la cosa porque ya me indica que hay patología. Un ovario estático quiere decir que no está produciendo óvulos, está seco adentro, no se ven estas estructuras ováricas. Entonces, el epitelio germinativo para iniciar un ciclo ovárico en la mujer y en las hembras desprende un folículo F1, F de faro, F1 o folículo primario. Lo desprende. Claro que sabemos que puede desprender varios, bueno, no importa, pero pasa esto. Desprende un F1 o folículo primario y consta simplemente de un óvulo inmaduro empatado con una monocapa de células foliculares. Fíjense que es una sola envoltura, una monocapa de células foliculares. Ahora, él empieza, siempre veo esto como una gestación, empieza a crecer, empieza a desarrollar más cosas, a formar más cosas. Y en poco tiempo, ese mismo F1 se transformó ahora en algo más grande y se llama folículo secundario o F2. Y notamos que el folículo secundario o F2 presenta una multicapa de células foliculares. ¿Qué cuántas capas? No sé, eso son cantidades de capas. Y aparte de eso notamos que esas capas de células foliculares ya no están pegadas al óvulo inmaduro, sino que han quedado en un espacio y que se llena de un líquido que se llama líquido folicular. O sea, ahora ese óvulo inmaduro está flotando, está en suspensión igual que un feto, está en suspensión en un medio líquido. Por eso siempre me ha parecido esto como una gestación. Pero en este caso será la gestación de un óvulo. Entonces, hay una cavidad folicular llena de líquido folicular. Y no se queda quieto. Pasan los días y ese F2 ahora creció mucho más y se transformó en un F3 o folículo terciario o folículo de grado. Y notamos que el F3 es aún más grande, mucho más grande, que tiene una multicapa aún más numerosa de células foliculares. El óvulo es más grande, ¿no es cierto? Y presenta además un bracito acá que mantiene bien sujeto en el centro de la cavidad folicular
y se le llama cumulus ovulus. O sea, hoy cuando llegué a la casa les subiré la guía de este tema. Cumulus, tal como suena, y ahora W, P de papá, H, U, R, U, S, cumulus o ovulus. ¿Y qué es eso? Bueno, es una proyección de la corona radiada, que esto, bueno, ya me empecé a meter en más temas, de la corona radiada, que es todo esto, y se proyecta para sujetar al óvulo inmaduro en la parte más profunda de la cavidad folicular. Piensen que la cantidad de líquido folicular aumenta, ya es muchísimo la cantidad de líquido folicular que hay acá adentro. Entonces, ¿cuántos momentos tiene la maduración folicular? 3 momentos, F1, F2 y F3. Ahora, en la guía que les entregaré, en la que ya había entregado de estratigrafía, se les dirá qué estructuras se palpan por vía rectal en hembras y machos. Bueno, entonces vámonos a palpación rectal de hembras equinas y bovinas, porque ya en hembras caninas y felinas pues no vamos a hacer palpación rectal. Solo si acaso meten un dedito para ver si hay alguna obstrucción o algún tumor o alguna cosa, pero no es palpación rectal. Pero el dedito se va a meter por la vulva, ¿no? Ahora acá, entonces, en los ovarios de yeguas y de vacas, el F1 es difícilmente palpable por vía rectal, ya que tiene el tamaño de una lenteja. Nunca olvidaré a mi maestro de reproducción y obstetricia, John Ramírez, y él nos decía: aprendan con cosas lógicas, no se ponga a decir, tiene tantos milímetros, tiene el tamaño de una lenteja, el F1. Y ese F1 progresa en tamaño y pasa a F2. El F2 tiene un tamaño máximo, hablo de hembras equinas y bovinas, tamaño máximo de un garbanzo, ¿sí? Y ya es fácilmente palpable por vía rectal, ya que deforma la superficie del ovario. Tamaño garbanzo. Y además ya se siente que se deja espichar porque está lleno de líquido. Y aún más fácil, nos vamos al F3 o folículo terciario o de grado. Y en palpación rectal, tan fácil de detectar, que no es sino que usted coge el ovario y siente que tiene un abombamiento del tamaño de una uva, enorme, ¿no es cierto? Del tamaño de una uva. En la mujer tendrá el tamaño de un arándano. Bueno. Depende. ¿Cuál Entonces ese es un folículo terciario o folículo de grado. Significa que ya la mujer y las hembras están listas para ovular y liberar ese óvulo maduro hacia la salpinge, que es el lugar donde va a ser fecundado o concebido. Fecundación o concepción es el momento cuando se unen o se conjugan los gametos femenino y masculino para sumar sus cromosomas, ¿no es cierto? Y permitir el inicio de una gestación. Bueno, entonces hemos llegado al F3. Repito entonces, el F3 es el que va a ovular, es el que va a salir por el óvulo, va a salir del ovario. Al salir,
increíble, rompe la pared del ovario, ¿no es cierto? Y en el caso de las hembras equinas, fíjense que lo hace adentro de la fosa de la ovulación. Así de que se produce un pequeño punto de hemorragia en la mujer y en las hembras, en el sitio donde se ovuló. Así de que aquí vamos a encontrar la presencia de un cuerpo hemorrágico. Así se llama ese puntico de salida de perforación de la pared ovárica para la salida del óvulo. ¿Sí? Y por ahí hay un video muy bonito en YouTube donde muestran en microfotografías y en video la ovulación en la mujer. Se ve el ovario y de repente se va volcando y explota, ¿sí? Y sale el óvulo. Y se produce el cuerpo hemorrágico o corpus rubrum. Cuerpo hemorrágico o corpus rubrum. Y pues las chicas dicen, sentí como un pellizco. Bueno, sí es posible porque se les rompió un poquito la pared del ovario, ¿cierto? Ahí ovuló. Luego el óvulo buscará camino hacia la salpinga. Ese órgano tubular estrecho es el lugar más estrecho del útero, para garantizar que dentro de esa salpinge se logre la fecundación o concepción. Así es que aquí tenemos el óvulo, ¿no es cierto? Ya maduro, perdió todas sus capas de envoltura, todas esas cosas se perdieron, solo quedó eso. Y estará en espera, ya sabrán de quién, ¿no es cierto? Por eso la salpinge es el sitio más estrecho del útero, porque al ser tan estrecha garantiza de que se puedan encontrar esos dos gametos. En la mujer y en las hembras el óvulo es grande. Claro que necesitamos un estereoscopio, un microscopio para verlo. Pero en el macho, mientras el óvulo es de este tamaño, el espermatozoide es eso, ¿cierto? Bueno. Entonces ahí se hace la fecundación o concepción. Ahora, ¿qué pasa con el ovario? Cuando ovuló, volvamos entonces a ese momento. Pasamos a un segundo momento. Así es que vamos a hacer un resumen acá importante. El ciclo ovárico, estamos viendo acá ciclo ovárico. El ciclo ovárico consta de 3 momentos claros. Tratémoslos así en una línea. Número 1, la etapa folicular. Esta es la etapa 1. Es la etapa folicular. Vámonos al momento 2. Estamos hablando del ciclo ovárico. Es la ovulación. Y vámonos a la etapa 3. Que es la etapa luteal. Bueno, estos son los 3 momentos del ciclo ovárico en la mujer y en las hembras. Al momento hemos visto ya el momento 1, la etapa 1, que es la etapa folicular, no es otra cosa que producir y madurar óvulos. ¿Será que solo hace eso la etapa folicular? No, hace más cosas.
La etapa folicular, ahí está produciendo la porción exocrina del ovario, es decir, los óvulos. Esa es la porción exocrina. Pero de paso también está produciendo una porción importante de la etapa endocrina, de la secreción endocrina, que son las hormonas. Y en este caso, la etapa folicular está produciendo, con estos óvulos, está produciendo estrógenos. Entonces, en la etapa folicular se producen dos cosas: óvulos y estrógenos. Los estrógenos, ¿se acuerdan que les dije al comienzo de la clase? Todo lo que hablemos acá en la hembra y en la mujer tiene homólogos equivalentes en el sexo opuesto. Estrógenos inducen el comportamiento sexual y reproductivo de la mujer y la hembra del reino animal. Lo mismo hará la testosterona o los andrógenos en el masculino, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos acá produciendo estrógenos y óvulos. A ver, ¿qué hembra tendrá mayor nivel de estrógenos circulantes en la sangre? ¿Una hembra o mujer F1 o una hembra o mujer F3? La F3, ¿cierto? Y ya en F3 el nivel de estrógenos circulantes es tan alto que induce el líbido. ¿Saben qué es líbido? Apetito sexual, deseo sexual. En masculino, pues siempre hay líbido. En la mujer y en las hembras es importante que haya una etapa de descanso, porque ellas deben renovar todas sus estructuras que han sido sometidas a todo esto para volver a empezar un ciclo ovárico. Bueno, entonces cuando está la hembra, ahora hablemos solo de hembras porque ya la mujer hay otra historia que es larga de contar. En las hembras F3 y cuando ovulan, los estrógenos son altísimos, así de que es receptiva al macho, ¿no es cierto? Entonces se induce el celo. En algunas especies animales, nosotros los veterinarios vamos a tener un problema, y es que hay especies animales que para ovular no es suficiente con llegar a F3. Es necesaria el estímulo del macho, la presencia del macho, las feromonas del macho y la presencia física del macho. Hablo, por ejemplo, de hembras felinas. Una hembra felina necesita el estímulo del macho. Ven que la muerde en el cuello, que no sé qué, que engato por ahí, vamos a ver si hay alguno. El aparato copulador tiene unas espículas, así se llaman. Y tristemente para la hembra pues le provocan una lesión a nivel de la vagina. Y para ella ovular necesita todo eso. En las hembras ozopandas y en muchas otras especies más es necesaria el estímulo de feromonas y presencia del macho para ovular. Así de que, pues bueno, los que se han dedicado a reproducción y obstetricia de especies silvestres tendrán que tener en cuenta todos esos factores para lograr el celo y que haya receptividad a la carga seminal que se le coloque. Bueno, vámonos de la F1, donde producimos óvulos y estrógenos, a la número 2, que es la etapa de ovulación. Entonces repetimos que en la etapa de ovulación, si es el ovario de una hembra equina, tenemos que buscar el cuerpo hemorrágico adentro de la fosa de ovulación. Por eso en nuestras disecciones va a ser muy difícil encontrar un cuerpo hemorrágico. Pero en el ovario, por eso es que les coloco genitales de hembra bovina y de otras especies. En el ovario de hembras bovinas es tan fácil ver los cuerpos hemorrágicos.
Usted coja esos ovarios y ahí ve, como si alguien hubiese picado con una punta de alfiler con tinta roja. Ahí me indica que había ovulado. Y me dice mucho. Tenía entonces, estaba en cero, estrógenos altísimos, ¿no es cierto? Y si veo 2 o más cuerpos hemorrágicos, bueno, hubo una superovulación. Y es lo que está haciendo la especie humana con las especies animales, que le inyecta hormonas, folículos estimulantes a esa hembra. Eso se hace en la mujer también cuando hay problemas reproductivos en la mujer, para inducir la producción no de un óvulo, sino de muchísimos óvulos, a ver si se logra finalmente fecundar. En el reino animal usamos la superovulación es para justamente producir muchas crías de una misma hembra en el mismo ciclo anual, etc. O sea que con la fecundación artificial y la transferencia de embriones, logramos que una hembra equina o bovina, en vez de darnos una cría al año, nos está dando muchísimos óvulos para fecundarlos dentro de ella y ya fecundados sacarlos y colocarlos en hembras nodrizas que se encuentren en el mismo estado reproductivo, y a cada una se le coloca su óvulo para que lleve a término la gestación. En una hembra equina y bovina puede obtener 70 crías en un año, 80 crías, pero no salen de ella. Ella donó esos óvulos fecundados para colocarlos en hembras nodrizas. O sea, una hembra reproductiva de altísima calidad. La utilizo por su genética. La fecundamos con una superovulación, tiene muchos óvulos, y le pasamos eso. Pueden ser hembras horribles, sin ningún tipo de calidad genética, no importa, pero van a donar, a prestar su vientre para llevar a término esa gestación, ya que ellas no van a aportar cromosomas en esa gestación. Dejemos la etapa de ovulación y vámonos a la etapa luteal. En ella ya los estrógenos empiezan a ir en descenso, caen totalmente y empieza a producirse en la etapa luteal varias cosas. Empecemos con las cosas que son anatómicas. En la etapa luteal vamos a notar entonces, número 1, el cuerpo hemorrágico se transformó en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Entonces, este cuerpo hemorrágico que veíamos como un puntico de hemorragia, ahora, increíble, empezó así, ¿no es cierto? Se transformó en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, ya deja cerrado, sellado el sitio de salida del óvulo, lo sella, ¿no es cierto? Y con el paso de unos pocos días, ese cuerpo amarillo o cuerpo lúteo empieza a crecer. Y crece muchísimo, tan así que va a deformar al ovario, y en palpación rectal se detecta facilísimo. Y se formó ahora un cuerpo lúteo enorme, ¿sí? Un cuerpo lúteo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué formó eso? Ya tenía una cicatriz, ya curó el problema, ya curó la herida. Bueno, esa cicatriz se modifica, crece muchísimo y se le llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es secretor. Secreta la hormona antagónica de los estrógenos, que es la progesterona. Entonces, mientras los estrógenos inducen al celo, y habrá partes de útero que se modifica para permitir el ingreso de espermatozoides, y el útero se mueve, se contrae. La progesterona hace todo lo contrario.
inhibe la aparición del celo, ¿no es cierto? ¿Por qué logra inhibir aparición del celo? Porque la progesterona trabaja a nivel de los ovarios, deteniendo la maduración folicular. Detiene eso, detiene la etapa folicular, la tranca, ¿sí? Frena la producción de folículos ováricos y si ya estaban formados los detiene y no deja que sigan madurando. Así de que una hembra que detiene su etapa folicular no va a tener celo, no va a tener óvulos para fecundar, ¿no es cierto? Y eso se logra con la progesterona. Ahora entendemos por qué las farmacéuticas utilizan progesterona como método anticonceptivo en la mujer y en las hembras. Porque la progesterona detiene la primera etapa del ciclo ovárico, la tranca. Entonces, no hay óvulos, y si no hay óvulos, tampoco se induce formación de estrógenos. Bueno, ese cuerpo lúteo, pues se va a presentar en la mujer y en las hembras, ¿no es cierto? Se va a presentar de tres maneras. Número uno, para una mujer o una hembra que no queda en preñez. Es lógico, y eso es lo cotidiano. Claro que con la especie humana que yo, eso ya se salió de control. Y lo mejor es que me dicen que hay países que pagan para que vayan a tener bebés allá. Yo no sé, ¿será que quieren hacer una guerra? Lo mismo que hacía Hitler. Tener soldados para hacer la guerra. Que no, doctor, si eso ya ha bajado la tasa de fertilidad en la especie humana, que ya casi nadie quiere tener hijos. No me digan mentiras. Cada año que pasa está multiplicándose la especie humana exponencialmente. Yo por eso regaño a que se embarazan. Por eso que digo no me pongan en YouTube, porque después termino linchado. Entonces, tres tipos de cuerpo lúteo. El más cotidiano, cuerpo lúteo de ciclo. Apareció después de una ovulación, pero la mujer o las hembras no quedaron en preñez. Así de que debe desaparecer ese cuerpo lúteo de ciclo en pocos días. Empieza a atrofiarse y permite entonces que al atrofiarse baje la progesterona, disminuye y vuelve a iniciarse el ciclo ovárico. ¿Cuál será el otro tipo de cuerpo lúteo? Bueno, cuando quedó en preñez. Todos esos son fisiológicos, no son patológicos. Quedó en preñez. Bueno, ese es un cuerpo lúteo entonces que no desaparecerá en pocos días, sino que permanecerá mientras el crío allá adentro esté vivo, se esté gestando. Ya sé cómo se llama. Entonces se llama cuerpo lúteo de gestación y permanece el tiempo necesario de gestación para cada especie. Saben que vacas y la mujer comparten el mismo tiempo de gestación, 9 meses. ¿Sí? Y así verán en otras materias cuánto dura la gestación en otras especies, pero díganme cuánto dura la gestación en hembras equinas. Pues como 4 años. 11 meses. Bueno, yo lo contaría. Y que a veces híbridos, increíble, ve hasta dónde está llegando la tasa reproductiva en este planeta, que hasta ahora incluso los híbridos también están ya pudiendo quedar fecundados. Entonces, hembras mulas, ¿no es cierto? Puede durar un poquito más la gestación, un poquito más de los 11 meses. Pero increíble, vean, hasta las especies híbridas están ahora también quedando preñadas. Bueno, entonces, ¿cuál será el tercer cuerpo lúteo? Si ya vimos de ciclo, cuando no hay preñez, ya vimos de gestación, cuando sí la hay. El tercer cuerpo lúteo ya es patológico.
y esperemos que no le dé a nadie, ¿no es cierto? Y se le llama cuerpo lúteo persistente o cuerpo lúteo retenido. Puede pasar en la mujer también. ¿Cuáles serán las características de él? Permanece por meses, incluso años, y no hay preñez. O sea, Que no deja, no se queda desde ¿Perdón? nunca. que no deja continuar el ciclo. Entonces detuvo el ciclo, y a eso iba, ¿no es cierto? Detuvo el ciclo ovárico en la mujer o en la hembra que padece de cuerpo lúteo retenido. No te oigo. Cuerpo lúteo retenido persistente, lo mismo que otro. Espera, ya digo eso. Bueno, entonces, a ver, partamos de un par de conceptos. Cuando hablamos de comportamiento sexual, se refiere a si hay líbido o si no hay líbido. Eso es comportamiento sexual. Aplica en la mujer y aplica en las hembras, y en los machos, y en el hombre. ¿Sí? Si hay líbido o no hay líbido. Número 2, comportamiento reproductivo, eso es otra historia. Comportamiento reproductivo se refiere a si es fértil o si no es fértil. Humanos y animales pueden tener líbido, pero puede que no sean fértiles. Entonces, una cosa es comportamiento sexual y otra cosa es comportamiento reproductivo. A ver, escalemos a un nivel superior. ¿Qué pasará en una hembra o en una mujer si presenta un cuerpo lúteo de cualquier categoría en su hogar? ¿Cuál será su comportamiento sexual? No habrá libido. Claro que en la mujer cambian unas cositas. Bueno, hablemos solamente del reino animal. ¿Comportamiento sexual de las hembras del reino animal? No hay libido. Comportamiento reproductivo. No hay ciclo ovárico. Es infértil. ¿Por qué? Porque no está el ciclo. ¡Hable! Porque no está el Porque ciclo. líbido. Y no está el Porque detuvo la etapa folicular. Entonces, si no hay estrógeno y no hay óvulos, ¿no es cierto? Ahora, eso está bien para la mujer o la hembra, que cuando hay un cuerpo lúteo de ciclo o un cuerpo lúteo de gestación, le está dando un descanso al tracto genital y a los ovarios para recuperarse después de haber producido óvulos y haber ovulado. Es que ¿saben qué pasa? Les voy a mostrar en las disecciones que al abrir un ovario se nota el desgaste tan espantoso al que es sometido para producir óvulos. Esto es el interior del ovario y es una masa sólida. Pero cuando produce óvulos, ¿qué pasa con esa masa sólida interior del ovario, con ese parénquima? Empieza a desgarrarse, a abrirse para permitir que quepan los óvulos. Así de que es tejido que se va como perdiendo, ¿cierto? Así de que después de producirse óvulos, fíjense que hay un desgaste, hay una tortura dentro del tejido ovario. Por eso es necesario, después de eso, de la ovulación, un tiempo de descanso y recuperación de esos tejidos. Y el daño, pues no quiero asustar a las chicas, pero el daño a tiempo, pues con el tiempo va a redundar en que finalmente el ovario dice ya no quiero hacer más eso. Así como algunos docentes decimos ya no quiero seguir haciendo eso. ¿No es cierto? Entonces el ovario dice no, ya mi desgaste adentro ya es suficiente y por eso dejan de producir óvulos. Ya no más. A determinada edad. Ahora no es que ahora corran a embarazarse. Bueno, entonces tenemos esos estados de cuerpo lúteo. ¿Qué pasará a nivel de etapa folicular si la mujer o las hembras llegaron a F3? Todo muy bonito, genial. Llegaron a F3.
pero hubo un problema. Y ahora sí respondo tu pregunta. En caso de esas patologías, pueden deberse a estrés nutricional. ¿Qué quiero decir con eso? Enfermedades carenciales, por ejemplo, bajas de selenio, vitamina E, estrés ambiental, Nutricional. parásitos, enfermedades debilitantes o consumptivas pueden producir estos problemas. ¿Sabes qué está muy jodido? Por eso no me acuerdo si todos ustedes les Estrés decían, nutricional. no quiero molestar a los que comen matas, solo matas, a los veganos. Pero eso es un estrés nutricional. Es necesaria la proteína animal, ¿cierto? Y más mis queridas estudiantes si se embarazan, si no comen carnecita, están desnutriendo al nuevo ser. Parásitos. Entonces, puede pasar en la mujer y en las hembras que ese F3 no se rompe, no ovula y sigue creciendo y llenándose de líquido folicular. A eso se le llama quiste ovárico o quiste folicular. Entonces se presenta cuando cualquier factor de estrés afecta la ovulación. El F3 o folículo de Graf no ovula, ¿no es cierto? Se llena cada vez más de líquido. Y les cuento, en otra universidad, en una yegua me salió un ovario de este tamaño, en una yegua. Tenía quiste ovárico o quiste folicular, y aparte de eso, presentaba una metaplasia. Metaplasia se refiere a que en un tejido aparecen tejidos de otra índole. ¿Sabe qué tenía ese ovario de esa yegua? Aparte de la cantidad de líquido folicular. Pelo. Pelo. Metaplasia es que usted en un tejido, por ejemplo en un músculo o en el abdomen, puede encontrar, imagínense, cartílagos nasales, puede encontrar pelos, puede encontrar cosas de, que dice, pero esto que hace acá, una metaplasia. Pero bueno, no voy a preguntar metaplasia, pero sí voy a preguntar quiste ovárico o quiste folicular. Dijimos, hembra con cuerpo lúteo retenido o persistente, ¿qué comportamiento sexual tiene? Hable. No entra en celo y no hay líbido. Y ya saben la causa, porque no hay estrógenos suficientes. ¿Y cuál será su comportamiento reproductivo? Con cuerpo lúteo retenido. Es infértil porque no hay óvulo. Eso es con cuerpo lúteo retenido. Ni celo, ni óvulo, ni raja, ni prestelacha. Ahora vámonos a quiste ovárico. ¿Cuál será el comportamiento sexual? No hablemos de la mujer porque, repito, hay varias. ¿Cuál será el comportamiento sexual en las hembras con quiste ovárico? ¿Cómo? Habla. ¿Y dónde está en la sangre? ¿Tiene ganas o no tiene ganas? Tiene ganas. Ah, bueno. Porque si les digo líbido, pues no entienden. Entonces, hay un líbido permanente, ¿cierto? ¿Cuál será el comportamiento reproductivo? ¿Cuál será el comportamiento reproductivo en una hembra con quiste ovárico? Y ahí sí podemos incluir a la mujer. ¿Fértil o no fértil con un quiste ovárico? No, fértil. Porque no sale. Infértil. ¿No es cierto? ¿Por qué es infértil con quiste ovárico? Mírenlo, se agranda, no libera óvulos. ¿No es cierto? Entonces es infértil. Ojalá en humanos fuera así. ¿Por qué? Porque se puede pasar rico, pero no hay crías. ¿Cierto? Perdón, ofendo sus susceptibilidades, estoy molestando. La verdad es que mis estrógenos. Quiero recordar a un estudiante de doctor, yo esperaba una respuesta anatómica muy clara de usted, no una mala broma.
Le dije, perdóneme, pero es que llevo tantas horas dictando esto que si no hago malas bromas me enloquezo. Entonces le dije, me Eso está muy blanco. Sí, y le expliqué. es lo más lindo que hay. Pero eso sí hay escribiendo, hay de aquel que no se ría de mis malos chistes. Entonces, comportamiento sexual con quisquio ovárico, libido permanente, pero no. Y doctorcito, ¿qué hago con esta vaca, con esta yegua? Ya le entró en celo, le puse el caballo, le puse el toro, le puse el loro, le puse el perro y no queda preñada. ¿Ustedes qué dicen? Tiene quisquio ovárico. ¿No es cierto? Y vamos a palpar vía rectal para demostrarlo. Claro, ya se siente semejante abombamiento dentro del ovario y no rompe. Cuando usted encuentre eso, lo digo también por las experiencias que tuve en el campo, usted palpa ya el ovario, siente que está bombado, ¿sabe qué? Se amarga, y muchas veces logra usted que al espicharlo se rompa y ya. Espiche. ¿No es cierto? Claro que no la esquite hasta que quede morado, no, píchelo un poquito, y a lo mejor eso ya no lo libera de y rompe. Bueno. Entonces, ya tenemos esos dos estados diferentes. Y tenemos el ciclo ovárico. En la mujer el ciclo ovárico, si no me equivoco, es unos 28 días, 30 días, a veces 31 o 32 días. Está entre 28 a 31 o 32 días en la mujer. Pero qué curioso, en el reino animal, como pues están sometidos a más agresiones y todo eso, el ciclo ovárico es más corto, dura un promedio, no tiene que ser exacto, de 21 días en hembras mamíferas. ¿Sí? Sin embargo, en hembras mamíferas como los roedores, ellas presentan el ciclo ovárico más cortico. Es increíble que en hembras como hembras conejas y etcétera, el ciclo ovárico se cumple en menos tiempo. Lo mismo las gestaciones. Las gestaciones también varían mucho en su duración. Bueno, ya vimos ovario. ¿Qué nos falta? Tracto genital. Propuesta indecente. Cierto. Nos vemos a la siguiente. Propuesta indecente.